tenemos el gusto de saludar a Virginie Logat. Ella es profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Y bueno, la invitación que le hicimos a Virginie es para hablar sobre los 30 años que se cumplen de la Constitución Política de 1991. Ella escribió un artículo para la revista Análisis Político. El artículo se titula Constitución de 1991 y multiculturalismo a prueba de la experiencia. Virginie, es un gusto saludarte y gracias por aceptar esta invitación para que conversemos la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti, Mariana, y al IEPRI por la invitación y por haber tenido el gusto de preparar el artículo. Tú mencionas el reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana y que esto corresponde a uno de los cambios más significativos introducidos precisamente por la Constitución de 1991 desde los planos societal y desde el plano político. A partir de entonces, los pueblos indígenas, y aquí me permito abrir comillas, llegaron para quedarse. ¿Sí? De hecho, la participación de 3 de sus delegados en las deliberaciones que llevaron a la adopción de la nueva Carta Magna en julio de ese mismo año marcó el inicio de una ininterrumpida proyección del movimiento indígena en el debate público y en el escenario electoral en el país. Quiero iniciar, Virginie, preguntándote acerca de eso que tú mencionas del multiculturalismo a la colombiana. Sí, que fue inaugurado con la nueva propuesta constitucional y que pasa, o está pasando, o lleva pasando estos 30 años, la prueba de la experiencia. ¿Esta afirmación a qué hace referencia? Precisamente el multiculturalismo, pues lo entiendo como una proyección de la cuestión de la diversidad étnica y cultural en la esfera pública, a través de políticas públicas, a través de la manera como desde la nación, en este caso desde la Constitución, se está percibiendo pues una posibilidad de vivir juntos dentro de un mismo espacio pues compartido, pues que en ese caso es Colombia, el espacio del Estado colombiano, de la sociedad colombiana. Lo que creo yo es importante es que efectivamente del 91 para acá hay esta proyección de lo que de todas maneras estaba ya pues dándose desde décadas anteriores. El movimiento indígena no nace en el 91, tampoco nacen en el 91 las reivindicaciones indígenas. Entonces, pues de hecho, es algo que igualmente señalo en el artículo. Llegaron en el 91 para quedarse desde la manera como la sociedad colombiana llega a percibir esta presencia indígena dentro de la nación y cómo la Constitución ratifica esta presencia diversa dentro de la nación. Pero en últimas, pues de hecho, la multiculturalidad, el hecho de que convivan distintas culturas y pues de hecho pueblos indígenas, también por supuesto pues pueblos afrodescendientes y un sinnúmero de individuos y sectores sociales que de una u otra forma reivindican una pertenencia a un grupo desde su diversidad. No quiero incluso referirme a una idea de diferencia, prefiero la de diversidad. Entonces, un sinnúmero pues, de grupos, personas, comunidades, pueblos que en algún momento llegan a tener una visibilidad a nivel nacional. Entonces, creo que este es uno de los principales cambios que se dan con la Constitución del 91. Y otro aspecto que se ve de manera muy evidente en el caso pues, indígena es la proyección en el escenario electoral. Entonces, pues esto sí se podría señalar que aunque podían existir experiencias individuales de respaldo a un partido u otro, o incluso de participación dentro de algún tipo de proceso electoral, pues eso era de todas maneras algo relativamente poco corriente. Por el contrario, del 91 hasta hoy en día ha sido una constante desde el movimiento indígena, pues también a veces desde unas iniciativas que pueden leerse
como más individuales, pero desde el movimiento indígena como una de las reivindicaciones se puede leer una propuesta de participar a un cambio no solo societal, sino también político desde las mismas instancias del Estado. Y eso creo que también es un aspecto muy importante. Podría agregar, bueno, si volvemos sobre la idea de los 30 años de experiencia, que por supuesto esto pues lleva a un multiculturalismo a la colombiana en la medida en que efectivamente en Colombia pues existen estos 30 años de experiencia. O sea, Colombia ha sido pues uno de los primeros países de la región en asumir este tipo de cambio constitucional, y creo que en esto es un caso muy interesante porque precisamente el cambio no se da solamente en el momento en el que se introducen unas nuevas referencias a la nación desde esta dimensión pues multiétnica y pluricultural, sino que también desde las prácticas. Y probablemente todo el desafío se da en el momento en que esta nueva definición nacional tiene que leerse a través de hechos concretos. Ahora, para retomar esta idea que tú señalas de la nación y bueno, de la misma concepción y construcción de la nación, tú también mencionas en tu artículo que este cambio de constitución estableció incluso las bases para nuevas apuestas de participación y de representación. Y aquí también abro comillas. Señalas que a la vez abrió el camino a una nueva forma inédita de concebir la nación y el lugar de los pueblos indígenas dentro de ella. ¿Qué forma o qué formas se dieron y cómo se concibió esa idea de nación y esa participación de los pueblos indígenas con este cambio de constitución? Hay una serie de artículos que hacen énfasis en pues esa referencia a la diversidad nacional. Entonces, pues el artículo 7, el artículo 10, por ejemplo, pero también lo que es un elemento nuevo es que se llama la atención sobre la responsabilidad del Estado frente a pues esta concepción de nación diversa. O sea, el Estado debe de alguna manera garantizar que pues no haya sectores marginalizados, que la diversidad pueda expresarse. Entonces hay una serie de artículos pues, que pueden ser relativamente generales, que van a brindar una nueva visión de nación, pero también hay un reconocimiento de derechos de manera más específica. Entonces, pues el derecho a un sistema de salud y de educación, el derecho a una jurisdicción especial, sobre todo, de nuevo, el reconocimiento de lo que son pues los territorios colectivos y las autoridades comunitarias de los pueblos indígenas. Entonces, pues son elementos que van a jugar pues a favor de un reconocimiento de lo que yo considero una autonomía relativa, o sea, relativa en la medida en que no se trata de pensar en una escisión de dichos territorios, autoridades dentro de la nación, pero sí se reconoce una posibilidad de una vida pues adecuada a la comunidad, la idea de la permanencia de los pueblos indígenas, tal como se lo exigen desde sus mismas experiencias de vida. Y a la vez, que también es otro aspecto muy importante, pues justamente hay también desde la Constitución el reconocimiento de la posibilidad de participar en las instancias de representación de índole nacional desde la esfera estatal, a través, por ejemplo, de las circunscripciones especiales indígenas para el Congreso, o sea, 2 para el Senado y 1 para la Cámara. Entonces, pues son estos espacios que se abren de manera paralela, tanto para reconocer el derecho a una forma de vivir reivindicada como propia desde los territorios y las autoridades indígenas, pero también una posibilidad de articulación al proyecto nacional y a esta construcción pues, de nación a través de participación dentro de dichas instancias estatales. Y pues otro punto que también es importante, que no es propio, digamos, de lo que se reconoce a los pueblos indígenas con la Constitución, pero que va a jugar también a favor de un aumento de su participación en la esfera electoral y
y dentro de este proyecto de nación es la ratificación, bueno, de la posibilidad de elegir popularmente a los alcaldes y lo que se da con la Constitución, pues la nueva elección popular de los gobernadores de departamentos. Entonces eso también es como una forma de concebir una posibilidad de participar vía las elecciones dentro de unos espacios de índole subnacional, dentro de los municipios, de los departamentos, que de nuevo va combinándose con lo que son pues proyectos de vida comunitaria, por decirlo en estos términos. Ahora quiero que pasemos al tema de esto que tú mencionas sobre los nuevos reconocimientos y los nuevos espacios que se abren para los pueblos indígenas. Y bueno, también el discurso hacia los indígenas también cambia, y cambia, también lo señalas allí, con una fuerte carga simbólica. ¿Podrías profundizarnos un poco más acerca de esto último? Cada uno de estos cambios probablemente es de leer también de manera, digamos, son procesos dinámicos por un lado y a la vez son de tener en cuenta pues en la larga duración, con los altibajos que eso puede significar. Entonces, pues efectivamente, yo suelo decir que pues llevo en Colombia al mismo tiempo que la Constitución. Yo llegué acá por primera vez en el 90. Entonces, pues me ha permitido esto ver un poco cómo efectivamente han ido transformándose. No sé cómo era antes porque no estaba antes, pero pues he leído cosas que me permiten hacerme una idea. Pero sí era obvio que cuando yo llegué se notaba mucho bueno, lo que se ha podido considerar como también un descubrimiento de que existían en Colombia pueblos indígenas, que esta diversidad de la cual no se tenía conciencia sí estaba bien presente. Y bueno, podríamos decir que poco a poco ha habido lo que era un poco, pues, este exotismo de la llegada de los constituyentes indígenas, además con su vestimenta pues reivindicada como tradicional en los recintos pues, de la Constituyente, luego del Senado, obviamente han tenido pues un impacto en términos simbólicos. Y pues con el tiempo lo que ha podido también verse es la manera como desde las instancias estatales, desde los gobernantes, hay cada vez más una preocupación por una pues cierta benevolencia frente a los pueblos indígenas. No estoy diciendo con esto que pues todo lo que se ha reconocido en el papel se esté aplicando y respetando de manera pues ideal, para nada, pero sí hay una preocupación incluso por los actores que se podría considerar pueden tener los choques más fuertes con las organizaciones indígenas, siempre una preocupación por mostrar una cercanía con los pueblos indígenas y las preocupaciones de su vida cotidiana. Entonces, pues, digamos, por supuesto ha sido muy fuerte en términos de símbolo lo que fue la posesión de Juan Manuel Santos, que pasó, pues por supuesto, el día en el que llegó a ser oficial en la plaza, en el Palacio de Nariño. Unas horas antes estaba él en la Sierra Nevada, pues con unas autoridades indígenas para mostrar de alguna forma una cercanía con dichas poblaciones. Pero, pues, y podríamos decir que aunque las políticas que ha llevado, pues, desde el ámbito económico, muchas veces han sido, pues, de diferencia y también de peleas con, pues, lo que son unas reivindicaciones desde las organizaciones indígenas, pues ha habido también un esfuerzo de cercanía, de diálogo. Pues se podría decir que en varios momentos, más allá de dichos choques, ha habido pues acercamientos directos, tanto del presidente con representantes indígenas,
como pues de los equipos gubernamentales. Pero esto igualmente se ha visto por parte pues de Álvaro Uribe o de Iván Duque, que podrían verse como pues de manera mucho más evidente en una relación mucho más fuerte con las organizaciones y los pueblos indígenas. Incluso en el caso de estos presidentes que han buscado de alguna forma mostrar la autoridad estatal frente a las autoridades indígenas. De todas maneras, si uno pues mira lo que pueden ser incluso desde los portales de las oficinas estatales, hay una preocupación por mostrar unas imágenes que demuestran este intento de benevolencia. Y me parece que eso es algo bastante pues, significativo e importante porque de alguna manera contribuye también a ver cómo los indígenas llegaron para quedarse. Mejor dicho, independientemente de las políticas llevadas, hay una cuestión de imagen que es importante manejar y desde ahí pues tratar de siempre dejar pasar la idea de una responsabilidad estatal planteada desde la Constitución que pasa por el respeto pues con distintos grados de aplicación, pero el respeto por parte de los gobernantes de estos mandatos constitucionales. Pasemos ahora al tema, digamos, de las herramientas jurídicas, del enfoque diferencial, pero sobre todo lo que tú llamas el arsenal legal para la diversidad, ¿sí? De todas estas herramientas, de todo este arsenal legal, ¿cuáles consideras tú son o han sido las más significativas o importantes al momento de hablar sobre los nuevos reconocimientos y sobre los espacios de participación política de los pueblos indígenas? Para mí es un poco difícil de responder porque, digamos, no tengo como el bagaje desde el derecho para poder aportar sobre hasta qué punto pues, una norma o una herramienta específica va a tener como más posibilidad de pues, hacer valer unos derechos. Diría que sin entrar entonces a detallar tanto sobre cuál podría ser lo más eficaz de alguna forma, creo que, bueno, por un lado, la misma existencia del texto constitucional precisamente es un punto de partida muy importante. Creo que las dos herramientas que son pues, la acción de tutela, la acción de constitucionalidad, pues también han tenido pues, un peso importante, la posibilidad de hacer valer sus derechos desde el texto constitucional y también, por supuesto, el peso de la Corte Constitucional, que igualmente nace con la Constitución del 91, que pues han podido incidir a veces de manera favorable de nuevo, o sea, todo el tiempo toca hacerse la pregunta de pues hasta qué punto es una eficacia simbólica o material y hasta qué punto incluso se logra hacer respetar los derechos reconocidos, pero por lo menos pues sí se han visto algunas situaciones desde las cuales esta responsabilidad estatal de ser, pues, de alguna forma garante de la Constitución del 91, ha sido recordada pues, en varias oportunidades por parte de la Corte Constitucional, y esto creo que es un elemento importante. Ahora, también pueden cambiar, o sea, las cortes, la composición de la Corte puede cambiar, viene cambiando y de hecho esto incluso pues hay en función de quienes están en las instancias estatales, las relaciones de negociaciones, de interlocución, las posibles relaciones de fuerza entre Estado y organizaciones indígenas creo que cambia mucho y creo que pues también es uno de los aspectos que más se resaltan de la experiencia colombiana, o sea, lo que nada está fijado una vez por todas, en últimas. Y ahora sobre el tema de estas conquistas electorales,
¿Cuáles consideras tú que han sido las más destacadas en estos 30 años? De nuevo, volvemos un poco al aspecto simbólico, entonces por supuesto es importante que lleguen senadores indígenas o pues que puedan reivindicar una cercanía al movimiento indígena al Senado, a la Cámara, pues senadores al Senado y pues representantes a la Cámara. Pero por supuesto la diferencia que hay entre pues, el número pues, de estos elegidos en relación con pues, el conjunto de miembros de dichas corporaciones hace que pues, muy pocas veces puede ser tan visible, tan efectiva su participación. Por supuesto, hay también una posibilidad de veeduría, de fiscalización de lo que se viene haciendo dentro de estos órganos y en ese sentido, pues su presencia puede ser significativa. Sin embargo, también en muchos casos, en varios casos, se ha cuestionado la capacidad de representación de dichos elegidos en relación con pues, sus bases electorales o incluso de manera más específica las bases comunitarias, los pueblos indígenas. Entonces eso ha sido una constante desde los primeros momentos de esta incursión en la vía electoral. Y bueno, creo que un poco como también contrapeso frente a dichas experiencias, puede ser más significativa una participación en elecciones de índole local, entonces, pues, o por lo menos subnacional, en la medida en que, pues, puede haber una mayor conexión precisamente en estos casos entre, pues, proyectos comunitarios y lo que pueden ser reivindicaciones salidas desde el movimiento indígena y quienes llegan a asumir los cargos de representación. Entonces, pues eso también es algo muy variado. Hay desde la esfera electoral ha habido también, pues digamos, las preocupaciones por captar votos implican y obligan en cierta medida también a no limitar pues lo que se propone hacer a lo que solamente pues incumbiría a los pueblos indígenas. Y de esta misma forma lleva en algunos casos, bueno, ha habido cada vez más, se hace visible la cuestión de la repartición de los avales, pero de hecho es algo que igualmente se presenta desde los primeros tiempos de esta etapa de participación electoral. O sea, cuando efectivamente hay una ambición de alguna manera, no solo de llegar a pues, asumir unos cargos, sino de mantenerse en la jugada electoral. Entonces, pues la idea es tratar de convencer al mayor número de electores. Eso no es que esté mal en sí, o sea, creo que también parte del proyecto indígena y de su fuerza es que no se limita a los pueblos indígenas. Creo que es algo muy importante de tener en cuenta, que por el contrario también se propone como un proyecto para una construcción pues, más amplia pues, de lo que se piensa como nación y como sociedad. Sin embargo, lo que sí puede ser problemático es cuando ante todo se debe a intereses personales, la llegada a un cargo pues, sometido a elección. Y estos casos se han visto incluso desde las organizaciones indígenas que llegan a participar electoralmente. Quiero que cerremos con una pregunta sobre las apuestas fallidas, es decir, lo que realmente ha costado implementar, quizá en términos de representación, quizá en términos de participación, pero también teniendo en cuenta el faro o la luz del acuerdo de paz que se firmó hace 5 años. ¿Cuáles podrían ser esas grandes apuestas que pues están perdiendo? Aunque pues mi mirada a Colombia en este momento no tiende a ser pues muy optimista tampoco, pero un poco lo que yo señalaba antes, o sea, quiero pensar un poco las cosas como pues como procesos. Obviamente lo del acuerdo y pues las dificultades relacionadas con su implementación, más que eso, la falta de ganas de que efectivamente se vaya pues teniendo en cuenta esta posibilidad muy grande que se estaba dando pues para Colombia, creo que pues sin lugar a dudas es uno de los pues más evidentes
obstáculos de alguna forma a esta implementación también pues, del ideal del multiculturalismo, o por lo menos de lo que sería, yo prefiero incluso referirme en estos términos, lo que sería la posibilidad de pensar desde el diálogo, desde la interlocución, por supuesto lo que tiene que ver con pues, la firma del acuerdo, pero también la construcción de una sociedad que vaya a la par con la construcción de paz. O sea, de alguna forma se construye paz como una herramienta para una mejor sociedad, y se construye una mejor sociedad como un paso necesario para una paz que no se limite al fin pues, del conflicto armado. Obviamente, también, o sea, el acuerdo de paz no puede de ninguna manera significar el fin del conflicto, de muchos conflictos. Sin embargo, desde pues también la dimensión pues de la política, el conflicto es algo que puede ser considerado como sanador, como enriquecedor, siempre y cuando no pasa por la vía armada. Entonces, bueno, yo creo que las cosas no paran en este momento. Yo creo también que otro de los aspectos muy importantes es ver que así como las cosas no se acabaron con la Constitución o con pues unas posibilidades con resultados matizados de su implementación, el hecho de que se sigan movilizando los pueblos indígenas y en gran parte de la sociedad colombiana es una buena señal, un buen signo de que justamente no se considera que las cosas se acabaron, sino que hay que seguir, pues, de alguna manera pensando, pues, en esfuerzos, muchas veces compartidos, también es un aspecto importante e interesante, así como, pues, el proyecto indígena no se puede considerar como solo de los indígenas. Vemos como en muchas movilizaciones se agrupan, pues, múltiples colectivos y pues también personas que están pues apostándole pues, a un cambio a profundidad de la sociedad colombiana. Entonces, pues, de repente en 30 años nos vemos y seguimos hablando, ojalá para pues pensar desde una perspectiva pues de algunos logros. Virginie, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación y bueno, recibe un saludo.